A ver, Héctor, cuando los ves todos juntos, ¿no? En la biblioteca, cuando en estos días haces el repaso de todo eso, te voy a hacer una pregunta un poco injusta, que es, ¿qué te falta? ¿Qué falta? Me falta, no sé, entender lo que me están diciendo, porque de pronto en el conjunto de las cosas que van diciendo, voy por una parte aprendiendo cosas de mí que no sabía. Historias que tengo con gente muy cercana que nunca me habían participado, y a la hora de vincular eso con lo que han leído de mí aparece. Pero por otra parte, algunas cosas son enigmáticas para mí de cómo son leídas las cosas que yo escribí hace tanto tiempo que no me acuerdo exactamente bien de dónde salieron. Entonces es como un resetting de la ¿Pero te reconoces en obra. lo que escuchas también? Me reconozco y al mismo tiempo me cuestiono. Me empieza a quedar un poco claro, digamos, cuál es el sentido, si algún sentido puede haber, que hay una cierta unidad en medio de tanta diversidad y tantos oficios, porque son libros, pero son oficios también distintos. Y la verdad, cuando uno lo va viviendo, vienen una cosa tras otra. Quizá al final aparezca un sentido en todo lo que he hecho, pero todavía no lo encuentro. Esta reunión... ¿En serio? ¿Todavía ¿En serio? no lo encuentras? No, en serio. Si me dices cuáles son las constantes, digamos, de lo que yo he escrito en tantos ámbitos y de una manera tan contrastante, estilística y temáticamente a veces, aunque hay dos obsesiones fundamentales en todo lo que he hecho, que es la obsesión de mi casa familiar y su pérdida, y la obsesión de la casa, que es México, que también está bastante regida por la obsesión. Ahí, si no de la pérdida, de la imposibilidad, de la dificultad de que se cuaje como una casa generosa y hospitalaria para sus habitantes. Pero aparte de eso, de esas líneas generales, la verdad, voy oyendo de pronto opiniones de un escritor que me parece familiar, pero que no soy exactamente yo. Y no porque falte precisión en lo que están diciendo, sino porque es mucho tiempo, son muchos libros, son muchas experiencias. Porque estamos en una feria de libro y ahora que revisaba, por la parte que me tocará acompañarte, lo que está todo el tiempo, no importa el oficio, es escribir. Sí, bueno. Es el ejercicio de poner una palabra al lado de otra y de ordenarla y de hacer eso. Ese es el que te acompaña en todos los oficios, haciendo una columna, haciendo una novela, haciendo periodismo, haciendo historia. Ese es el que te ha acompañado siempre. Y siempre ha sido, digamos que lo que se nota es muy cuidadoso con eso. Hay una especie como de... ¿Qué es este oficio principal? El de poner una palabra al lado de otra, Sí. y ese es el que haces muy bien. Sí, sin duda. Cualquiera que sea el género, a mí me preocupa mucho la calidad de la escritura, la limpieza de la escritura, ojalá por momentos la inspiración de la escritura. Y eso, digamos, sí es como una marca profesional en todos los géneros. Nunca he abandonado, ni en la columna diaria, mi tarea al maquinazo, como decimos en el oficio. Y nunca he, digamos, entregado cosas a la imprenta sin haberlas revisado una y otra vez. Eso tiene un problema después en el tiempo, y es que, o quizá es una virtud, y es la constante conciencia de la imperfección, de la profunda imperfección de lo que haces, en el sentido de que no hay un solo texto que yo pueda volver a leer mío que no diga esto pudo haber sido mejor, mucho mejor. ¿De verdad? De verdad. Porque efectivamente, por una parte vas aprendiendo el oficio, y por otra parte, a querer o no, la prisa
y no me refiero a la prisa periodística, sino también a la prisa con que uno escribe una novela, porque la novela es como una galopada larga, y entonces hay un momento en que en cierta velocidad crucero vas muy rápido y quieres seguir yendo rápido. Entonces lo que suele suceder con las novelas es que te pasas de extensión, te pasas de escenas, te pasas de personajes. En cambio, lo que suele suceder en las piezas cortas, en el periodismo, es que no alcanzas la precisión, ¿no? Exacto. La precisión que estás buscando. Es un trabajo fascinante, es una tortura escribir y es un enorme placer. Yo lo que sí te puedo decir es que no he padecido nunca esa enfermedad brutal, salvo por un tiempo, de la página en blanco. Eso no. Esa no ha sido Bueno, mi, y por la cantidad de obsesión. páginas que tienes publicadas, Bueno. está claro que nunca sufriste, nunca se quedó en blanco mucho tiempo, ¿no? Ahora quisiera, si pudiera, Ajá. volver a leer eso, que nunca lo haré, quisiera hacer una antología, de manera que pudieran quedar, pues, Borges decía que con que quedara una página suya se daría por bien visto. Pues yo me quedé, no por compararme con Borges, no puedo, con que quedara un párrafo, estaría muy bien. Decías de las dos casas, ¿no? Los dos temas, las dos casas. Una, sobre todo resuelta, digamos, no resuelta en términos novelísticos y de memoria y todo lo que has contado. Y dices, la otra casa. Esta te angustia mucho más, la otra casa, la del país, ¿no? Porque con la La donde casa vivimos. familiar hice una larga reconciliación. Exacto. Yo empecé a querer hacerme escritor, lo he dicho varias veces, Carlos, a los 15 años, para tratar de contar la historia que yo oía, que era la historia de parte de mi madre y de mi tía, que era la historia de la destrucción de mi casa. La destrucción física del ciclón Janet, que terminó con el pueblo, y la destrucción moral y patrimonial, que fue la quiebra de los negocios de mi padre. Entonces siempre, yo decidí ser un escritor para contar esa historia. Y no la pude contar cabalmente sino 50 años después. Pero una vez que la conté, entré en una especie de composición amorosa, de reconciliación, Claro. de redención, si quieres. El ejercicio de fue esa eso. pérdida. El ejercicio sirvió para eso, digamos, el Claro. ejercicio literario de conocimiento, ¿no? Naturalmente, pero algo que dependía de mí, dependía de que yo me pusiera a reconstruir y a reconciliarme con eso. El caso de la Casa de México es mucho más frustrante, de hecho, primero, porque no depende de mí, en absoluto, y segundo, porque como ayer decía José Antonio Aguilar Rivera, tengo dos tendencias esquizofrénicas en mi cabeza que no puedo renunciar a ninguna de las dos. Por una parte, tengo un optimismo absoluto en la modernización y en la grandeza de México. Y por otra parte, la historia concreta de México me dice que es un país que se especializa, como decía Cortázar, en recaer, ¿no? Es un país que recae y recae y recae y no encuentra nunca, se acerca y algo sucede y se separa de esto que yo creo que todos queremos, que simplemente son cosas muy, muy sencillas de decir. Esto es México democrático, queremos un México próspero, no queremos un México pobre, queremos un México próspero y una prosperidad equitativa, queremos un México equitativo. Bueno, pues la hemos cruzazuleado una y otra vez, pero yo cada vez que veo una caída de México, como la del 82, como la del 95, como la que vivimos ahora con este presidente destructor, pienso que para el país, si fuera, digamos, un animal gigantesco, Sí. estas serían como lesiones periféricas, dolorosas, pero periféricas, comparadas... Pero eso te lo da la visión del pasado. Naturalmente, comparadas La con visión el de la momento, historia. piensa el momento 1848, en que un hombre de la lucidez de Lucas Alamán escribe al frente de su historia, cuando la va a publicar, escribo esto por si alguna vez, ¿no? México deja de existir, y lo escribo esto para que sepan los pósteros, los que vienen después, cómo pueden hacerse nugatorias o cómo pueden desperdiciarse los mayores dones de la naturaleza. Y cómo las mayores
promesas de la naturaleza pueden volverse su contrario, pueden volverse un infierno y hacer desaparecer una nación. Fíjate lo que estaba pensando en la muerte del animal. Bueno, y luego un país que se ha repuesto de una revolución como la de 1910, bueno, es un país cuyo fondo de vida, digamos, casi ontológico, es la capacidad de resistir, el aguante. Y eso es un hecho, digamos, que se reconoce globalmente, con una fuerza de identidad, con una fuerza de convicción de existir, invencible. Inamovible. Entonces, yo veo que ese México próspero, equitativo y democrático es posible, y la historia me dice que no es posible, pero la historia me dice que ha habido ocasiones mucho peores que las que tenemos. Déjame, para terminar, hacerte esta pregunta. Hoy en día, porque leyendo tus novelas últimas, comparando con lo importante que para mi generación fueron las otras, Galio o Morir, ¿crees que este México de hoy te dan ganas de contarlo con una novela, más que con un libro? ¿Te dan ganas de contar ese México como lo contaste? A ver, sobre el morir en el Golfo, en la guerra, a lo mejor en partes en historias conversadas, etcétera, que era más eso, que después, digamos, te has dedicado más a otras novelas, más en lo personal, más a tu familia. ¿Te dan ganas de entrarle ahí? Quizá esa es la síntesis que tengo que encontrar, camino final a todo lo que he hecho. Una sola que reúna todo. Una sola novela que reúna todo lo demás, que reúna la historia, que reúna el periodismo, que reúna esta pasión por el futuro de México y esta desazón profunda por su pasado. Pero no sé si tenga ya los tamaños y la energía para hacerlo. Los tamaños los tienes. Felicidades, Héctor. Muchas felicidades. Héctor Aguilar Camín, que presenta toda su obra y al que le hemos rendido un pequeño homenaje aquí en Monterrey.